y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, declara el Maestro en San Juan 8:32. En esta ocasión queremos invitarte a conocer lo que la Biblia enseña acerca de la libertad de religión y cómo aprovecharla para gloria de Dios. De hecho, la libertad religiosa es definida por la Constitución española como la libertad para profesar, expresar, enseñar y difundir las propias convicciones religiosas, filosóficas y morales de forma individual o colectiva. No obstante, en el mundo actual se observa una erosión significativa de la libertad para profesar, enseñar y difundir las convicciones religiosas. Parece increíble que en pleno siglo XXI haya más de una docena de países donde se castiga con la pena de muerte a quienes no siguen la religión oficial del Estado. Entre ellos tenemos a Afganistán, Irán, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Somalia, Yemen, entre otros. Además, hay repúblicas como China y Corea del Norte donde también se registran ejecuciones por esta causa. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia de manera individual o colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Es un derecho humano tener esa opción para cambiar de religión o profesar ninguna religión si es la elección de la persona. Hay una organización no gubernamental llamada Puertas Abiertas que registra solamente en el 2024 a 365 millones de cristianos perseguidos por causa de su fe. Según esta organización, en los últimos 3 años solamente han habido 16.517 casos de personas que fueron asesinadas solamente por causa de su fe. Parece que fuera un capítulo de la era medieval, pero es la realidad de nuestros días, y la paz y la libertad no la gozan todos los seres humanos en nuestro mundo. Por lo tanto, en este momento quiero invitarte a conocer un poco sobre lo que la Biblia nos enseña de este tema. En primer lugar, tenemos que comprender que el Creador nos hizo libres. Y esto lo evidencia las Sagradas Escrituras de varias maneras. En primer lugar, en Génesis, en la mismísima creación se nos dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, eso incluye con libre albedrío. De hecho, Génesis 2, 16 y 17 establece que Dios le dijo al ser humano que podía comer de todo árbol del huerto. Pero si elegía comer del árbol de la ciencia y del mal, habría la consecuencia mortal del pecado. ¿Notan que Dios no nos creó como meros autómatas que tuviésemos la imposibilidad de desobedecer? Nos hizo con la libertad de elegir y lamentablemente el ser humano eligió desobedecer. Más adelante en la palabra de Dios vemos en los días de Moisés aquellas maravillosas palabras registradas en el capítulo 30 de Deuteronomio, especialmente los versos 15 al 19, donde Dios presenta 2 opciones, la vida o la muerte, y nos invita a elegir la vida. De manera que Dios es el creador, pero también es el que garantiza la libertad de elegir y nos invita a elegir lo mejor. Dios desea que todas sus criaturas le sirvan por amor, por la comprensión y el aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos el libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente, declara el libro Patriarcas y Profetas en sus páginas 12 y 13.
Además, vemos en la palabra de Dios historias que registran el cambio de religión de personas memorables. Un ejemplo muy bonito de esto es la historia de Noemí y sus dos nueras. Al morir su esposo y sus dos hijos, Noemí invita a sus dos nueras a volver a su casa, a sus padres y por lo tanto a su religión. Ambas reciben la misma invitación, pero la Biblia registra que Orfa besó a su suegra y regresó con sus padres y por lo tanto a sus dioses y a su religión, mientras que Ruth no quiso volver a sus padres y a sus dioses. Ella decidió cambiar, irse con Noemí a las tierras de Israel y por lo tanto aceptar, asimilar la religión de Noemí y adorar al Dios de los hebreos. Son encantadoras las palabras registradas en el libro de Ruth, donde ella dice: no me instes a que te deje y me separe de ti, porque donde tú vayas, iré yo, donde tú habites, allí viviré. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Es impresionante la decisión de Ruth y nos ejemplifica que para Dios es posible cambiar de religión y cambiar de creencias. Más adelante en la historia encontramos el caso de Naamán, un líder militar asirio que decide ser parte del pueblo de Dios, mejor dicho, asimilar, adoptar la religión hebrea y adorar a Jehová, el Dios de Israel. Este hombre, siendo un líder militar en otra nación, cambia sus convicciones religiosas y decide adoptar al Dios que nos presenta la Biblia. Además, Dios nos muestra en su palabra que Él protege a quienes ven amenazado su derecho de libertad de culto. Eso podemos constatarlo claramente en el capítulo 3 de Daniel, donde aquellos tres famosos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, se vieron amenazados a ser lanzados al horno de fuego si ellos no adoraban el ídolo que había establecido el rey Nabucodonosor, exigiendo a toda la nación que se adorara como él decía y a quien él decía. Sin embargo, estos jóvenes hebreos decidieron mantenerse firmes en sus convicciones y creencias y no inclinarse delante de aquella estatua. Y por lo tanto fueron condenados al horno ardiente, calentado 7 veces más de lo normal. Sin embargo, es notable que Dios interviene, no solamente impidiendo que sufran daño alguno, sino que es impresionante que el mismísimo Jesús entra con ellos al horno y los cuida en medio de las llamas. Por otro lado, allá en el Nuevo Testamento encontramos en Lucas capítulo 9 aquel episodio en el cual los discípulos de Jesús se molestan porque en un pueblo samaritano no fueron recibidos dignamente. Entonces, ante tal ultraje, ellos se molestan tanto que le dicen al maestro: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, decide respetar la libertad de elegir de los samaritanos, de no aceptarlo a él como Mesías ni como Dios, y simplemente respeta la decisión de ellos. ¿Qué mejor ejemplo de libertad de culto que el propio Señor Jesucristo? Él es el mejor ejemplo de libertad y tolerancia religiosa, queridos. Debiéramos seguir su ejemplo. Por si eso fuera poco, la Biblia también presenta consejos y declaraciones prácticas donde se establece un equilibrio entre gobernantes y gobernados, entre las autoridades y las personas, los ciudadanos comunes y corrientes de la sociedad. Esos principios nos mueven a aceptar y a velar por la libertad y también a que las autoridades asuman su responsabilidad al respecto. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5.
En primer lugar, dice claramente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tremendo. El Señor en su palabra nos insta a respetar y obedecer a las autoridades. Pero por otro lado, también impone a las autoridades la obligación o la responsabilidad de velar por los derechos humanos, incluyendo la libertad de culto. Veamos lo que continúa diciendo: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿De quién es siervo la autoridad? De Dios. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Qué palabras más sabias las que nos da la Escritura. Pero además de ver en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios es un Dios de libertad, también entendemos a la luz de la Biblia que estamos en medio de una guerra por la libertad. Y esto lo vemos claramente en toda la palabra de Dios, porque Satanás no respeta la libertad. Y déjeme decirte que será peor al final del tiempo. Aunque Dios respeta el libre albedrío, el enemigo de Dios es todo lo contrario. Y podemos verlo claramente en la historia. De paso, Hebreos capítulo 11, especialmente los versos 36 al 38, registran que los grandes héroes de la fe fueron víctimas de cárcel, de persecución y de castigos, de azotes, incluso de asesinato. Aún la vida perdieron los grandes héroes de la fe por defender sus convicciones religiosas, por mantenerse firmes y fieles al Dios verdadero. Pero no solo eso, la Biblia nos advierte en el último libro, en Apocalipsis, especialmente en el capítulo 13, se nos dice que se levantará un poder sobre esta tierra que le llama la segunda bestia, la bestia que surge de la tierra, la cual habla como dragón, aunque tiene cuernos de cordero. Pero por medio de estos poderes políticos y religiosos que advierte la Escritura que gobernarán el mundo en el fin del tiempo del fin, queridos hermanos, queridos amigos, se nos dice que se castigará con la pena de muerte a quien no se someta a esta adoración a la bestia exigida por las autoridades terrenales. Es más, se nos dice que no gozará de libertad de comprar ni vender el que no reciba la marca de esta bestia o el número de su nombre. O sea, que lo que se avecina en esta última parte de la historia de este mundo y del conflicto cósmico entre el bien y el mal es dramáticamente fuerte. El impacto contra la libertad de conciencia, la libertad de culto. Así como lo enfrentaron los 3 jóvenes hebreos, así lo enfrentará quizá esta generación. Por otro lado, en contraste, podemos ver que en nuestro tiempo y en nuestro entorno gozamos de cierta libertad y por lo tanto debiéramos aprovechar esa libertad para proclamar el Evangelio. Recordemos otra vez las palabras del Maestro: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay millones de personas que necesitan conocer la verdad, la auténtica verdad según la palabra de Dios, la que nos da genuina libertad. Y entonces llegó el momento de proclamar el Evangelio eterno. Recordemos que el gran reto del pueblo remanente de Dios en el fin de los días está registrado en Apocalipsis capítulo 14, en aquel mensaje del primer ángel, a quien se le encomendó el Evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Es nuestro privilegio, mi hermano, mi hermana, ser parte de este pueblo remanente para cumplir con esa misión que Dios nos ha encomendado.
No hay tiempo que perder, porque si callamos, las piedras hablarán. Porque si tardamos, pudiera ser que dentro de poco perdamos la libertad que tenemos en este momento. Y eso debiéramos hacerlo con la humildad que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciase el evangelio, dice el apóstol. ¿No deberíamos ser igual nosotros? ¿No deberíamos valorar el regalo hermoso que Dios nos ha dado, que en nuestro país, en nuestro entorno, gozamos de libertad religiosa y tenemos el derecho y la confianza de compartir, de enseñar, de creer, de adorar sin ningún peligro en estos momentos? ¿Quieres unirte conmigo a esta proclamación del Evangelio eterno? Si tú estás del otro lado de esta pantalla o estás escuchándome por cualquier medio, ¿quieres aceptar ese llamado del Señor a proclamar la libertad en Cristo y a aprovechar esa libertad para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Quiero invitarte para aceptar ese llamado que nos hace nuestro propio Dios en este tiempo del fin en el que vivimos. Tú y yo podemos ser usados poderosamente en este año 2025 para cumplir la misión encomendada. Gracias a Dios que tenemos libertad para hacerlo. ¿Quieres orar conmigo para aceptar esta invitación? Oremos. Querido Dios, agradecemos profundamente el privilegio que nos das de vivir en este tiempo, en este país y en estas circunstancias donde gozamos de cierta libertad para seguir anunciando la verdad de tu palabra, para seguir compartiendo el Evangelio eterno, para seguir siendo parte del pueblo remanente de Dios, para poder cambiar nuestras convicciones, para poder mejorar nuestras creencias, para poder acercarnos más a la verdad de tu palabra y poder realmente sentirnos confiados que estamos haciendo tu voluntad. En esta hora yo quiero rogarte por toda aquella persona que a través de este medio pueda aceptar el desafío, el llamado para usar la libertad para predicar el Evangelio. Gracias por la libertad. Permite que la podamos usar para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por aceptar esta invitación.